¿Cuáles son esas situaciones complejas cuando se crean negocios? ¿Qué situaciones pasan difíciles las personas? Y a veces cuáles son consecuencias buenas y también no tan buenas, ¿verdad? Entonces la pregunta con la que vamos a arrancar es, ¿cuántas veces has pensado cerrar el negocio? ¿Cuántas veces has pensado cerrar? Ok, la pregunta es disparadora. La pregunta es disparadora para poder reflexionar en este momento. Si tú eres dueño de negocio, para que me escribas por acá, ¿cuántas veces has pensado cerrar tu negocio? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido esas situaciones difíciles, complicadas? Si no has tenido información necesaria para crear lo que son tus propia estrategia. Y lo más complicado del dueño, del fundador, que esa es como la pregunta detonante de esto. ¿Cuántas veces has pensado cerrar tu negocio? Y no solamente cuántas veces, porque como dueño de negocio muchas veces cerramos, volvemos a abrir, volvemos a cerrar, volvemos a abrir, y es como todo un ciclo, ¿verdad? Entonces, aquel mito que nos han dicho cuando estábamos trabajando, cuando éramos empleados, que tienes que ser tu propio jefe, que no tengas un horario de 9 a 5 de la tarde, pues a veces es contraproducente porque muchas personas llegamos a un negocio, empezamos a crear toda una estrategia y luego nos damos cuenta que no funciona, pero ¿por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Qué ha pasado aquí? Porque unos negocios sí funcionan y porque otros negocios no funcionan. Y de ahí se desprende la pregunta, ¿cuántas veces has pensado cerrar tu negocio? ¿Por qué esto, verdad? Porque precisamente el fundador, el dueño de la empresa, pues vive diferentes momentos, vive momentos en diferentes etapas. Por ejemplo, en lo particular a mí me pasó, pero me voy a quitar esto ya. En lo particular, bueno, hay tres etapas del negocio en las que normalmente hay mucha frustración, ¿no? Cada etapa tiene su propio momento. Es como cuando las etapas de un bebé, que yo no soy padre, pero me imagino. La etapa uno, que aquí tiene que ver con la validación del producto, la validación del negocio. Y entonces aquí en esta primera etapa tiene mucho que ver con todo lo que son el producto y la venta. Aquí es etapa uno, validar. Aquí porque hay frustración, aquí qué pasó, más bien te voy a contar como qué he pasado yo en las diferentes etapas. Y luego vamos a cerrar con un ejercicio del libro, vamos a cerrar con un ejercicio que esté relacionado con algún KPI y descubrir qué KPIs hay acá también. Por ejemplo, en la etapa uno, que es la validación del producto, en esta etapa puede existir frustración de este lado, porque aquí lo más seguro es que todavía no encuentras tu nicho. Aquí lo que puede estar pasando de frustración es no encontrar el nicho. Y estoy compartiendo esto que es lo que a mí me ha pasado para ver si tú como dueño de negocio también te pasó lo mismo, que me escribas aquí en el chat si te ha pasado lo mismo. ¿Qué ha pasado aquí en la etapa de validación del producto? Aquí hay frustración. Aquí hay frustración porque se desprende mucho la tolerancia a la frustración que tengas, ya que aquí hay que enfocar mucha energía al nicho, a validar el nicho, a validar que la persona pueda estar interesada en la oferta que tú estás creando. Entonces, esta frustración nace porque tú estás aventando mucha energía
hacia mostrar el producto. Pero entonces aquí el tema es ventas. Este KPI es el importante en la primera etapa. A mí, ¿qué me pasó? En esta primera etapa, que fue la de validar el producto, viví frustración porque tenía que ver mucho con la validación del producto. Lo más probable cuando tú empiezas un negocio es que tienes diferentes productos. En mi caso, una empresa de e-commerce con diferentes infoproductos, y el tema aquí fue, el KPI fue encontrar el nicho. Aquí entonces es el nicho. Estoy hablando de la etapa 1 de construir negocio, que es lo que vivimos los dueños de negocio cuando estamos construyendo, cuando vamos empezando, cuando ya renunciamos a las empresas, o a lo mejor tú nunca renunciaste a ninguna empresa porque siempre fuiste comerciante, siempre estuviste trabajando por tu lado, ¿verdad? Acá es la primera etapa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede a nivel tanto del negocio como del fundador? En mi caso te estoy compartiendo acá la experiencia, mi propia experiencia. Es decir, ¿qué me pasó a mí? A mí me pasó en esta primera etapa mucha frustración porque yo no sabía vender. O sea, el tema era que yo no sabía vender. Había trabajado mucho tiempo en corporativos, sabía de KPIs, sabía de planeación estratégica, sabía del Lean Six Sigma, sabía de todo eso. Sin embargo, cuando ya llego al negocio, pues es otro mundo. Definitivamente es otro mundo y yo no sabía vender. Sabía gestionar, sabía planear, sabía coordinar, sabía capacitar, sabía hacer muchas cosas de estrategia, pero no sabía vender, que era lo más importante. Entonces, uno de los KPIs fue, primero, el más frustrante fue encontrar el nicho, que la oferta que estoy creando sea aceptada, sea validada y sobre todo, que genere dinero. Aquí lo primero es entonces que genere dinero, que se venda. ¿Cuál es uno de los errores aquí? Invertir en tarjetas de presentación, invertir en oficina, invertir en darle más poder a la marca cuando todavía no sabemos si existe una oferta, cuando todavía no sabemos si existe un producto. Osiel Valdés. Ey, ¿cómo así? Pero chambeadoras de la más alta calidad. Ok, voy a quitar esta. Déjenme poner orden por acá. Osiel, vamos a poner orden con Osiel. Adiós, Osiel, bonito día. Sale, sigo avanzando. Entonces, estoy compartiendo, por si vas llegando por acá a este en vivo, estás en la parte de KPIs, porque estamos viendo qué le pasa a un dueño de negocio. ¿Qué le pasa a un dueño de negocio? Reflejándote un poco de mi historia. En mi historia, en la etapa 1, porque hay diferentes etapas. En la etapa que yo me encuentro ahora, yo estoy en la etapa 3. Esta es la etapa 1. Luego vamos a hablar sobre la etapa 2. La etapa 2. Pero me voy a quedar ahora en la etapa 1, porque aquí en la etapa 1, esta frustración nace precisamente porque no sabía vender. Entonces, acá, las ventas siempre tiene otro KPI anterior. Otro KPI que tiene que ver con la generación de una comunidad o la generación de prospectos. Cuando tú empiezas a generar prospectos, entonces ya empiezas a tener como un baúl en donde están ahí las personas que pueden estar interesadas en lo que tú ofreces. Pero eso no lo sabía. Yo no sabía cómo vender, yo no sabía cómo generar un plan de marketing. Sabía el marketing tradicional, ¿verdad? El análogo, pero el digital había bastante información que yo no tenía. Entonces, este KPI, buscar el nicho, la etapa 1 fue de mucha frustración, en mi caso en lo particular. Y eso es lo que te estoy compartiendo. El diario de un fundador. ¿Qué pasa cuando creas un negocio? No es cierto que es fácil, no es cierto que hacer tu propio jefe. Si estás trabajando ahora, si eres empleado y ya quieres lanzar tu negocio, no es fácil, no es para todos, es muy complicado y sobre todo cuando no hay estrategia.
En mi caso, que yo ya traía formación corporativa, me pasó, me pasó esta parte, la frustración de no poder generar un nicho y poder tener las ventas que necesitaba. Ojo, estoy hablando nada más de la primera etapa, desde que arrancas hasta un promedio de esta etapa puede durarte hasta 2 o 3 años. El tema aquí es, como me pasó a mí, qué tanto dinero tienes para seguir financiando esta primera etapa de validación. Y bueno, esa falta, ese desconocimiento de ese indicador que tiene que ver con el nicho, hizo que yo generara este tipo de emociones y entonces ahí es donde se pone complejo. Se pone complejo porque la persona que inicia el negocio o que empieza a validar el negocio, pues no siempre está en las mismas condiciones que su servidor. Por ejemplo, yo no tengo esposa ni hijos. No tengo esposa ni hijos, pero hay personas que ya tienen el negocio, están validando, tienen esposa, tienen hijos. Entonces imagínate el nivel mental de desgaste que existe en estos fundadores. ¿Por qué estamos llegando aquí? Por si vas llegando a este lado, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del diario de un fundador. ¿Qué le pasa a un fundador de negocios cuando ya tiene el negocio? Y ahora estamos en la etapa 1. Esta etapa 1 que es la validación del nicho, que es este KPI. ¿Cuáles son los KPIs más importantes en esta etapa? En esta etapa, los más importantes son los prospectos y la venta. Entonces, de ahí nace este libro. Este libro nace precisamente, voy a tomar el mío, el de referencia, porque este es el que ya tengo manoseado. Este es el que tú te puedes llevar ahora, que de hecho lo voy a fijar de este lado. Ya vi que lo agregaste a carrito. Ahora mismo lo voy a poner aquí en el banner para que si quieres ver las fotos, de todos modos ahora te voy a enseñar unas fotos. Pero estoy hablando precisamente del nicho y de las ventas. Entonces, nosotros conforme vamos avanzando, por ejemplo, en la página que tenemos ahora trabajando, que es la 13, 14. En la 14 tú vas encontrando aquí la idea es que estos ejercicios fueron construidos porque cuando yo empecé el negocio no tenía una referencia de cómo validar, cómo darme cuenta qué indicadores tenía que medir. Y entonces precisamente por eso estuve en la frustración. Frustración porque no sabía vender y no sabía cómo aterrizar los KPIs. Yo ya traía información de los corporativos, ya había estado en corporativos por allá muchos años, había generado indicadores, estrategia, pero salirte de un corporativo, en mi caso, venir a vender, venir a tener un negocio completamente, es bien difícil, bien difícil. Y entonces mi camino pues fue a prueba y error. Mi camino de crear un negocio fue a prueba y error. Las metodologías las conocía, las estuve aplicando, pero poco a poco fui encontrando mentores. En este caso, este KPI, de ventas, de prospectos, lo encontré en una certificación de marketing digital. Tuve que certificarme en marketing digital para entender ventas, porque mi negocio estaba en e-commerce. Entonces, precisamente tenía que ver con las ventas digitales. Y de ahí nace este libro. El libro nace porque yo no encontraba como un documento donde me fuera guiando, qué indicadores o que me fuera haciendo un diagnóstico. Que estamos en la página 14, por ejemplo, en el ejercicio 1 dice, ¿qué no entiendo hoy? Y todos los ejercicios que nacen acá fueron muchas preguntas que yo me hice cuando estaba creando. De hecho, este monito, el mono también, me reflejo en este mono que está confundido, me reflejo en este mono que está, no sabe para dónde darle, porque pasé mucho tiempo así, pasé mucho tiempo buscando el nicho, generando, validando y obviamente gastándome mi dinero. Y no es lo mismo, pues cuando estás en una empresa, eres gerente, la empresa tiene presupuesto, te da presupuesto para que tú inviertas en tus acciones para lograr los KPIs, pero cuando ya tienes el negocio, es tuyo y a ti te cuesta todo, pues es completamente distinto porque cada centavo es el que tienes que controlar muy bien. Y ese es el objetivo,
entender en estas sesiones cómo el negocio, a través de una manera empírica como esta, genera frustración, genera falta de motivación también, porque no avanza. El negocio, cuando no avanza, es como se va sintiendo también el fundador. El fundador o el dueño también va viviendo estas historias. De aquí, de esta frustración, pues nace el estrés, ¿verdad? Y entonces tenemos, de acuerdo a los estudios que hay, que la mayoría de dueños de negocio, pues vivimos procesos bipolares complejos, a partir del estrés, por supuesto, que es el burnout o el síndrome del quemado. Vivimos ya todo lo que tiene que ver con bipolaridad, con depresión, por esa misma tensión y estrés que genera el negocio. Y partí esta sesión hablando de cuántas veces has pensado cerrar el negocio precisamente por eso, porque generamos estrés, generamos bipolaridad, generamos muchas situaciones complejas como dueños de negocio que no las vemos, que no las hablamos o que las queremos ocultar o las evadimos. Y de ahí nació todo esto de lo del libro. Por ejemplo, aquí hay dos frases que te voy a compartir que a mí me pasaron. Por ejemplo, una dice, ¿por qué vendo lo que vendo? No sabía. Yo vendía un producto y luego vendía otro, pero al final no sabía exactamente de cuál era el embudo. Para empezar, ni siquiera sabía que era un embudo de ventas. Entonces, fíjate cómo poco a poco estas preguntas van detonando ideas de qué medir. La segunda, ¿por qué gano lo que gano? Y ya estamos hablando de dos indicadores. Uno, que es el de ventas, y otro, el que gano, que es el de ganancia, que es el de finanzas. Ahora, todo esto que estamos hablando, el fondo es una metodología que se llama el Balance Scorecard. La voy a poner de este lado y luego voy a pasar a la etapa 2. Todo esto tiene un soporte que se llama Balance Scorecard. Para que lo busques, para que lo leas, lo estudies, es de Norton y Kaplan. Entonces, el regreso, mi experiencia era cuando yo me preguntaba, estaba frustrado, no podía vender, ¿cómo le hago? ¿Qué me falta? Otras preguntas, ¿no? ¿Estás así? ¿No vendes? ¿Cómo le hago? ¿Qué me falta? ¿Qué herramientas uso? ¿Cómo puedo hacer ventas masivas? Entonces, todas esas preguntas que me estuve haciendo en mis momentos que estaba llorando, cuando no tenía ventas, cuando no me iba bien, pues entonces empecé a crearlas aquí. Otra de las preguntas, ¿por qué no crezco? Y estas preguntas, pues aquí cuando tú las vas a ver, se trata nada más de que tú contestes la casilla. Mira, aquí está la casilla. Y tú vas a ir eligiendo en la casilla cuáles en las que te identificas. ¿Para qué? Para que al tú elegir las casillas, tú te vas haciendo un propio diagnóstico de cómo te encuentras. Las preguntas que tú vas viendo aquí, pues tú las vas a ver normales. Pero muchas de estas preguntas las hice llorando, las hice sufriendo, las hice en momentos de caos y de frustración. Las hice en momentos en donde dije, ya es hora de cerrar el negocio, todo eso que me vendieron de que tú puedes ser tu propio dueño, de que tú puedes generar tu propio conocimiento y ser tu jefe. En un momento me senté y dije, no, todo eso pues no es tan fácil y creo que me voy a rendir. Y esta pregunta me la hice varias veces en esta etapa. La etapa de la más frustración por la falta de un nicho, la falta de un KPI, la falta de una estructura que me dijera a mí si yo iba avanzando. Y lo primero fue que yo no tenía claridad de cuál era el nicho y a dónde quería llegar. Y en esa primera etapa, pues entonces la idea es que tú con tu libro no vivas todo esto, sino que tú vayas avanzando cuando el libro te vaya dando datos, tú mismo ir construyendo lo que te falta. Y por qué no, también lo que hiciste bien. Tal vez allá en tu negocio tú no viviste esta situación. Es muy probable que esta etapa de validación tú la pasaste rápido hasta acá porque tu producto era muy bueno o porque tú también eras muy buen vendedor y entonces vendías magnífico. Felicidades. Pero por otro lado, los que no sabíamos vender, pues no nos la pasamos muy bien. En este caso, ¿no? En mi caso.
No me la pasé muy bien, en realidad fue momentos de tensión muy fuerte, situaciones de estrés y de enfermedad difíciles aquí, enfermedad física y emocional, mental, por este proceso del no crecimiento del negocio, del no saber vender, no saber posicionarlo, ni tener un nicho claro. Y entonces esos KPIs los vas descubriendo acá. Otra de las casillas que tenemos en el ejercicio 1 de la página 14, si ya tienes la página 14, de hecho ayer mandamos a Hermosillo, le mandamos saludos a Hermosillo, mandamos tu libro ya para allá el día de ayer. Otra de las casillas, ¿por qué pierdo dinero? Y entonces, ¿se acuerdan que hablaba de aquel fundador? Ese fundador que sí sabía vender muy bien, diferente a mí que yo no sabía vender. Este dueño, este fundador que vendía muy bien y no se frustró aquí. Él, el fundador, diferente a esta historia, él nunca pensó en esta etapa cuántas veces pensó en cerrar el negocio. No, a él le fue muy bien, él empezó a vender mucho, él estaba feliz, no como yo, frustrado, él estaba feliz porque estaba vendiendo y pasa la etapa 2. Pero en la etapa 2, aquí le pasa algo a ese vendedor. Ese vendedor que vende muy bien acá, aquí empieza a perder dinero. Y entonces aquí en la etapa 2 ya no solo importa el que vendas más, ya no solo importa el que vendas mucho, porque acá ya necesitas control. Y es de lo que viene aquí en esta frase, que dice, ¿por qué pierdo dinero? Porque entonces estamos hablando de un KPI de costo, que se ven, aunque también acá tienes costo, en la primera etapa debería ser el costo mínimo. Conforme avanzan las ventas, avanza el equipo, avanza el costo operativo también, avanzan los gastos fijos y entonces acá ya viene otra jugada. Es decir, aquí es una estrategia, es un plan, es una jugada. Si hablamos de fútbol, aquí es una jugada, es una alineación. En la etapa 2 es otra jugada y es otra alineación. Porque acá ya vendes muy bien, aquí ya ni te importa si vendes, porque ya lo validaste, ya tienes tu nicho. El problema acá luego puede ser tu costo. En este lado es la venta, en este lado es el costo. Y estoy hablando de eso precisamente porque en el libro estamos viendo en la página 14, en el ejercicio número 1, cuáles son esas frases que a mí me pasaron, todas las frustraciones que yo tuve en la construcción de mi negocio y de ahí nació el libro. Porque cuando yo me ponía a llorar, cuando yo estaba triste, cuando yo estaba frustrado, cuando no me funcionaban las cosas, pues me ponía a escribir la frustración. Me ponía a escribir qué era lo que, no, lo que faltaba. Por ejemplo, acá viene otra, dice, ¿por qué mis clientes compran? Esa es una. Cuando empiezo a validar. Pero también, ¿qué me pasó? Que como no estaba validado el nicho, pues no siempre había una predicción de ventas. Había picos. A veces sí, a veces nada, a veces poquito, a veces mucho, a veces nada, nada, nada. Y así estaba la gráfica. Y entonces ahí era donde nacían mis preguntas. ¿Por qué algunas estrategias sí funcionan? Una más. ¿Por qué hay clientes que sí pagan mi producto? Y todas estas preguntas fueron llevando hacia un nivel de conciencia para entender esto, cómo se une con toda la estrategia llamada Balance Scorecard. Y hablaba precisamente de la dificultad. O sea, cuando tienes tu negocio, pues es bien complejísimo el negocio. O sea, el negocio es algo sumamente difícil. Cuando ya estás ahí, en este caso le hablo a esas personas que ya estamos ahí, ya decidimos quemar los puentes atrás, ya decidimos tener un negocio, ya decidimos que le vamos a dar con todo para adelante. Y entonces ahí es en donde viene la importancia de la estructura, del control, de poder tener visión y claridad hacia dónde va el negocio. Entonces, aquí en el ejercicio 1 es las reflexiones que pasaron cuando estaba frustrado para poder ir entendiendo qué indicadores faltaban. Y acá en el ejercicio 2 dice lo que quiero entender, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 son
diagnósticos, autodiagnósticos que tú mismo vas a ir viendo. Mira, te voy a mostrar ahora el visual, cómo estaba yo en la etapa 1. Así me encontraba yo en la etapa 1. La etapa 1, frustración, confusión, pérdidas, desilusión y entre más cosas, ¿verdad? Ya no supe si me sigo escuchando. ¿Usted sí me oyen bien? No estaba. Sí, me estoy escuchando, ya. Sí me oigo. Ok, entonces me regreso porque estaba hablando de mi historia. Estaba hablando de mi historia y voy a hacer un cambio en las masterclasses. Primero voy a hablar acerca de mí, primero voy a hablar de mi camino, qué me pasó a mí y de lo complejo que fue. Porque no te quiero ni te vengo a vender por acá la idea de que crear un negocio es fácil, crear un negocio es magnífico. No es cierto. No es cierto. En mi caso, no. Pero también a lo mejor están los otros lados, ¿verdad? Porque a un lado de mí puede estar un fundador en la misma etapa que yo, pero recibió dinero de su papá es comerciante, su papá tiene negocios y hasta le dio dinero para que pusiera su propio negocio. Entonces no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Podemos empezar a crear el negocio desde diferentes contextos. En mi caso, yo no tuve ni papá que me diera dinero, no tuve, mi familia no es comerciante, no, ninguna de mi familia es emprendedora ni tiene negocios. Complejo, sin inversionista ni nada y con mi propio dinero, lo que pude ahorrar dentro de los corporativos, salgo de los corporativos y con mi propio dinero, pues me aviento. Obviamente, cuando ya empieza la frustración y la pérdida, necesité un financiamiento. Y ese financiamiento apalancó que yo pudiera brincar a la etapa 2. Pero para llegar al tema del financiamiento, entonces otro temotota, no sabía fiscal. No sabía lo más básico de contabilidad, contable, lo más básico, pero financiero, fiscal, nariz. Y ahí también otro problema, aquí en la etapa de 1 de la frustración, pero ese es otro KPI y ese KPI tiene que ver con finanzas. Y eso es de lo que trata el libro, que te vaya dando reflexión. Por ejemplo, acá en el ejercicio 2 nos dice, completa las 3 siguientes frases, porque este se maneja a través de frases incompletas, para que tu inconsciente responda de manera rápida. La dinámica es que lo tienes que hacer y contestar de manera rápida sin pensarle mucho. Y hasta me puedes escribir aquí en el chat. Por ejemplo, dice, lo que más quiero entender es, en este momento, en tu negocio, ¿qué es lo que más quieres entender? ¿Qué es lo que desconoces? ¿Qué es lo que no tienes claridad? Si quieres, escríbeme aquí en el chat, aquí te puedo leer. 2, son frases incompletas. Las frases incompletas, la dinámica es, contéstala lo más rápido que puedas para que no lo pienses. Va la 2. La 2 es, entender esto me ayudará a, nos vamos a la 3. Si lo entiendo bien, podría, por ejemplo, este ejercicio nació de una etapa aquí en cuando no tenía ni encontraba el nicho. Si yo vengo a crear mi propia pregunta que me hice en un momento de frustración, fue, ¿en qué es lo que más quiero entender hoy? Y yo lo que quería entender era, ¿cómo vender? ¿Cómo vender? ¿Cómo le hacen para vender? Entonces no nada más sales con un producto a vender, ¿correcto? Porque hay detrás toda una historia y toda una estrategia. Y entonces lo difícil para mí con estas preguntas, la primera, ¿qué es lo que más quiero entender? Decía, vender. Ok, la segunda, entender esto me ayudará a estar capitalizado para seguir avanzando en el negocio, porque si no es el cierre. Y entonces eso me llevaba a la frustración. La 3, si lo entiendo bien, podría no cerrar. Entonces aquí cuando yo estaba creando estas preguntas, estaba en momentos difíciles porque estaba pensando en o le sigo con el negocio o es momento de cerrar, bajar la cortina, apagar las luces, chillar un rato y ver qué más sigue, ¿verdad?
Y eso es lo que ha hecho el motor de este libro y estos ejercicios. Ese libro que yo no tuve, el libro que no tuve en esta etapa de frustración de la 1 y la 2, es lo que te estoy compartiendo. Y al final nos vamos a retirar hoy, ya nos vamos con una mini misión. La mini misión, todas las hojas tienen una mini misión. La estoy mostrando aquí abajo, color rojo, dice mini misión, y nuestra mini misión de hoy es, porque tienes que salir con una acción. La acción de hoy es, elige una cosa que hoy no entiendes y vas a investigar cuál es. Elige una cosa que hoy no entiendes de tu negocio y que vas a empezar a investigar. En mi caso, en esta etapa, lo que yo hice en este momento que no entendía era las ventas. No entendía nada de la cuestión de cómo se vendía. Ojo, recuerda que te estoy platicando de cuando arranqué el negocio y la etapa 1, que es la de validación del producto. El día de mañana vamos a seguir hablando sobre la validación, porque aquí todavía hay otros indicadores que quiero que veas a través de cómo nacieron con el libro, pero cómo estos indicadores son la base para pasar a la etapa 2 del negocio. Y normalmente están aquí a quienes yo le hablo. Están entre la etapa 2 y la etapa 3. La etapa 2, cuando ya validaron, están validando todo lo que son sus ventas y ahora están brincando hacia el equipo de trabajo. Ya cuando tienen gerentes, ya cuando tienen equipo, cuando tienen gente responsable en cada área. Ahí, en esa etapa, que es la etapa 3, vienen otro tipo de indicadores. Yo soy Francisco Florian. Empecé mi negocio hace 8 años. Hace 8 años empecé así. Empecé de esta manera, pensando en cerrar el negocio varias veces. No había claridad, no tenía estructura, no sabía vender, no sabía temas financieros, no sabía temas fiscales, no sabía temas de impuestos. Es complejo tener un negocio. Y lo que hago acá es mostrarte y romper el mito del emprendedor mágico y bonito y maravilloso y que sea tu propio jefe. No, en mi caso no fue así, fue todo lo contrario. Hasta enfermedad, bancarrota, pérdida de dinero, frustración, todo lo que no se habla cuando te dicen que emprendas, ¿verdad? Porque te dicen que emprendas como y hasta te ves ya con un yate, con un departamento frente al mar. Pero todo lo que está atrás, eso no se ve, no se muestra. Y es esto, la frustración. En mi caso, no saber vender. Y por allá, ¿cómo está el tuyo? ¿Cómo está tu negocio? Escríbeme de este lado. Yo soy Francisco Florian. ¿Quién está de por acá? Me vengo a saludarlos. Dejen ver quién está de este lado. Ya estamos cerrando la sesión de hoy. Y las sesiones cambiaron porque antes eran masterclass directas. Ahora estamos haciendo una narración de la historia, de mi historia como dueño de negocio. Diario de un fundador. ¿Qué me ha pasado a mí en el camino? Voy en la etapa 1, que es la de validación. ¿Y cómo nació este libro? ¿Cómo nace este libro? A través de mis errores, a través de mi frustración y a través de llevar esta pregunta varias veces. Varias hojas, varias páginas de este libro nacieron de esta pregunta. ¿De cuántas veces pensé cerrar psicotecnología? Decía, ya creo que es el momento de cerrar, ya me cansé, no encuentro la forma, la claridad. Y hasta que poco a poco fui aplicándome con el Balance Scorecard. Cuando uso el Balance Scorecard ya como herramienta de fuente en mi negocio, todo cambió. Porque me fue llevando a más preguntas que fui yo mismo haciéndome, las escribía, me las preguntaba, porque tenía que avanzar. Entonces yo fui avanzando, pero fui viviendo y dejando como el diario de lo que me pasaba. Y aquí nació este libro. Este monito que está a este lado, este soy yo. Este soy yo muchas veces. Ahí todo confundido. Creo que lo único que le falta ahí al monito es llorar, porque muchas veces estuve llorando, sobre todo cuando no había ventas y no había dinero. Y entonces el libro se convierte en mi diario. Fue el diario, pero no te lo puse como a manera emocional, al contrario, el libro está hecho de manera práctica para que genere esos KPIs y esa estrategia que necesita tu negocio. Aunque tiene el fondo emocional porque nació de frustración, este libro nace
no de momentos bonitos en mi negocio. Nacen de todos los momentos complejos y difíciles en el negocio. Desde que pienso cerrar, desde que no hay ventas, desde que me enfermo, desde que me quedo sin dinero. Todo eso que pasó lo empecé a redactar acá y después lo traduje a un manual práctico. No te cuento aquí mis historias de tristeza. No es eso. Es un manual práctico para que tú empieces a generar KPIs y empieces a estructurar el negocio, hacer diagnóstico con tus gerentes y que empiecen a aplicar todos indicadores y vayan a una misma dirección. Eso es lo que hago de este lado. Me vengo a saludar a Siva, a Industrias Osito, a Joljito, también a Memo, a Power, a Doctora Lore. Saludo para Jesús Tlateul, a Julio Carrillo, también a Tali Gallardo. Saludos a Insano, a Mónica, a Pepe Rúa, a César Blanco, a Edward, a Juan Manuel Reséndiz. Saludo también por acá a Homero Magali. Saludos, muy buenos días, Ave Casares. Casares o Cázares. Muy bien, estoy terminando ya la sesión del día de hoy. Nos estamos retirando. Gracias por la compra. Saludos. Hola, hola, doctora López Piña. Saludos. ¿Desde dónde me ves? Cuéntame, porque estoy platicando el diario, mi diario del fundador. Eso es lo que estoy narrando. Aquí voy a estar narrando lo que me ha pasado a mí difícil y complejo y cómo ha nacido cada ejercicio de esto de lágrimas, ¿verdad? De llorar, de no saber, porque también fui un emprendedor empírico. Exacto, así como tú, cuando abriste tu negocio, cuando abriste tu empresa y que hoy vendes muy bien y que hoy te va muy bien, pero cada vez se sale más de control, así empecé yo. Y hasta que puse esta metodología, la voy a escribir de este lado. Saludos para la doctora Lere Piña del Estado de México. Saludos hasta el Estado de México. La metodología es el Balance Scorecard. Acá te lo voy a anotar, dame un segundo. Balance Scorecard. Si vas llegando de este lado, no me habías visto. Yo soy Francisco Florian. Estamos hablando aquí sobre, le modificamos un poco y va a ser el diario de un fundador. Te voy a empezar a contar mi historia complicada, qué es lo que pasó mal en mi negocio, qué hice mal, cuáles fueron mis errores y cómo nació eso con puros errores. Mi libro, este libro en donde dije, bueno, nadie me enseñó, nadie me dijo hacer esto. Y entonces lo empecé yo a redactar, dije, lo voy a dejar para alguien más. Es como hacer un libro de sanación. Ahorita me estoy dando cuenta de eso, oigan, me estoy dando cuenta de eso, me cayó el 20. Creo que este libro nació como para sanarme muchos años aquí, muchos años de frustración, de dolor, de tristeza y quedarme sin dinero. Ajá, sí, ahora me doy cuenta de eso. Este libro nació así. Y precisamente es como una especie de sanación, mira, sin querer queriendo, pero a la vez, para mí, pero a la vez, para ti, para que tú apliques estructura y no te pase lo que me pasó a mí. Balance Scorecard, aquí estoy anotando ya la metodología, lo dejo por allá. Doctora Lore Piña, saludos, muy buenos días también a todos los que están de este lado. Ya me dio frío, déjenme cambiarle por acá. Muy buenos días, me estoy retirando. Estoy entonces compartiéndote la historia. El que vimos hoy fue el KPI de nicho. Estuvimos viendo la página 14. En la página 14 tienes las casillas y estas casillas te hablan de cómo empezar a detectar qué es lo que no está funcionando allá en tu empresa. ¿Por qué? Porque nosotros vimos de este lado con esta pregunta punto de partida en el diario del fundador que vamos a estar abordando ahora, es decir, ¿qué le pasa a un dueño de negocio? ¿Qué sufre? ¿Qué le duele? ¿Qué no hizo bien? ¿Cuáles fueron sus errores? Y cómo mejorarlos, ¿verdad? Cómo salir de esa situación compleja que es la frustración de los dueños de negocio. Y hay estudios, el día de mañana te voy a mostrar un estudio donde habla de que la mayor parte de dueños de negocio existe una gran tendencia a la bipolaridad. Pues imagínate si no. Imagínate dueños de negocio que tienen esposa e hijos y que no venden y que no les queda utilidad y que tienen que llevar algo a casa. O sea, está complejo, es complejísimo crear un negocio. Y de ahí nació entonces el libro. Ahora te cuento del libro. Déjenme ver, le mando saludos para la persona que compró este libro. Ahora te digo a dónde lo vamos a mandar. Lo vamos a mandar, ahorita te digo, ya lo tengo por acá.
Y mientras vemos de dónde sigo saludando a Beto, Mateo, a José Iván, también a Lunis. Un saludo para Edwin y para Maclovio Hernández. También para Jesús Rodríguez. Muy buenos días. Estás llegando por acá. Vamos a mandarlo a... Ahorita te digo a dónde voy a mandar este libro. Este libro ya está vendido. Hoy ya se va este. Este se va. Y se va directito, sin escalas, hasta Naucalpan de Juárez, Estado de México. Hasta Naucalpan de Juárez. Va para allá. Te cuento, mira, el libro ya avanzó bastante. Cuando empezamos, esta era la primera pasta, no estaba plastificada ni tampoco teníamos el registro ante el Indautor. Ahora ya tenemos, estamos en la página 14. Ahora ya tenemos el registro de Indautor, mira. Ya está registrado, tiene los derechos de copyright y también ya lo podemos vender en todos los países físicamente. Todo en proceso legal ya. Ya tenemos los certificados, entonces estás adquiriendo una obra original, una obra que obviamente nació de momentos de frustración y que después nos ayudamos de la inteligencia artificial para crear todos estos visuales, todos los monitos, los tableros y eso sí nos apoyamos con inteligencia artificial, porque la idea es bajar el costo operativo y el costo operativo pagándole a un diseñador, pues se elevaba bastante y el margen no quedaba. Y eso es lo que hacemos acá, descubrir a través de la historia de un fundador cómo nació este libro y cómo te puede ayudar allá para estructurar tu empresa. Cuéntame por acá, ¿tienes empresa ya? ¿Cuánta gente tienes de aquel lado y qué ha sido lo más complicado que te ha pasado cuando creaste el negocio? ¿Cuántas veces has pensado cerrarlo? ¿Cuántas veces has llorado y te has puesto como triste y diciendo, chin, yo creo que ya se acabó esta historia, este camino se terminó y de repente una lucecita por allá pasa y sigue el negocio, ¿verdad? Y sigues. Entonces eso está bien, porque si tú ya estás convencido que tu negocio es lo que quieres, es tu sueño, tu patrimonio, ahora solo hay que poner la estructura para evitar que te pase esto que me pasó a mí. Le ponemos estructura, le pones indicadores, empiezas a generar y a estructurar indicadores en todas tus categorías desde la metodología del Balance Scorecard y con eso te evitas muchos problemas. Yo soy Francisco Florian, muchas gracias por haber estado por acá. El libro ya se va para Naucalpan, Estado de México y nos vemos.